1 vamos a nosotros hablar acerca de la seguridad en el laboratorio. ¿Ya? Vamos a tomar nosotros asistencia, ¿sí? Yo voy a tomar asistencia tipo 9 y 10, con 10 minutos de retraso, porque comenzamos nosotros a las 9, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes no tienen, tienen cualquier dificultad, yo sé, ahí se presentan muchas dificultades tal vez, y no logran conectarse, ustedes tienen la opción de revisar el video y hacerlo el informe individual. Si yo voy a tomar la asistencia a esta hora, tipo 9, 10 de la mañana, y con todas las personas que se encuentren en esta asistencia, van a poder hacerlo en grupo. Las personas que no logren estar en ese momento, a esa hora, lo van a tener que hacer individual. Así luego se conecten. Porque a veces tienen dificultades y a veces hay dificultades con el internet que justamente no logré conectarme, tuve cualquier otra dificultad, tuve que irme a una cita médica, tuve que salir, tuve que hacer cualquier cosa. Hay dificultades y por eso uno se les entiende y se comprende toda esa situación. Y la opción que ustedes tienen, o sea, no es bastante asequible al permitirles que ustedes revisen el video y hagan el trabajo individual. Entonces no se les está dejando a un lado, sino que se les da esa opción, ¿sí? Así que eso pueden hacerlo. Obviamente los que están al momento en la clase sincrónica lo van a poder hacerlo en forma grupal, ¿ya? Ok, entonces vamos a tomar nuevamente la asistencia porque ahora sí ya se conectaron más personas y vamos a tomar nuevamente la asistencia. Voy a reemplazar la anterior. Ok. Listo, entonces, permítame por favor, vamos a compartir pantalla para poder visualizar la presentación de hoy y los documentos que vamos a utilizar, ¿sí? Nosotros nos vamos a conectar, vamos a trabajar en este caso con el Teams, ¿sí? Vamos nosotros a trabajar, siempre nuestra plataforma de trabajo va a ser el Teams, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos nuestro grupo en el Teams con el que vamos a realizar las reuniones y además tenemos en el archivo de nuestro grupo, ¿sí? Aquí tenemos nuestro grupo en el archivo, vamos a tener el material de clases, ¿ya? En este caso acabo de subir la información que ustedes necesitan. Van a utilizar una etiqueta que está en PowerPoint, un documento en Word que es el informe, y también no se olviden de revisar la rúbrica, que en base a esta rúbrica se realizará la calificación de su informe, ¿ya? Entonces aquí tienen estos documentos con los que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? La presentación, en este caso, bueno, esa presentación como va a ir grabada, ustedes pueden volver a revisar si quieren la grabación y a retomar la presentación que voy a darles el día de hoy, ¿ok? Entonces, esos son los documentos donde nos vamos a encontrar y la forma de comunicarse conmigo va a ser vía chat por medio del Teams, ¿sí? Si tienen cualquier inquietud, cualquier pregunta acerca de los informes, de cómo están calificados, etcétera, etcétera, ustedes pueden hacerlo a través del chat del Teams, ¿sí? Ahí me pueden encontrar ustedes. Yo suelo estar pendiente de sus mensajes, excepto los fines de semana que realizo otras actividades y generalmente no me conecto al computador. Así que si escriben el fin de semana, pues yo responderé el día lunes, ¿ok? Los informes los van a entregar en este caso, hasta el día lunes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual a través del Teams. Lo vamos a generar una tarea y ustedes van a subir. Si logro hacerlo por grupos, porque parece que había una nueva opción en el Teams de hacerlo por grupos para que suba solo una persona y sea para el grupo la calificación, o simplemente subo una tarea y sube un integrante del grupo el informe, ¿sí? Una sola persona para que suba el informe. Y obviamente luego la nota será grupal, ¿ya? Entonces ya les voy a crear esa tarea va a estar hasta el día lunes, hasta medianoche. Ojo con eso, por favor. Los informes traten de subirlos antes del tiempo estimado. A veces empiezan a querer subir 5 minutos antes
y siempre sucede algo. Se me va la luz, se me va el internet, cualquier cosa sucede en ese momento y no logran subir. Como ya está establecido un tiempo, ya no se recogerá pasado ese tiempo. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? Para poder subir el documento adecuadamente y a tiempo. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos con nuestra presentación. En este caso vamos nosotros a hablar, va a ser un poquito extensa la charla, pero sin embargo es importante siempre tomar en cuenta esto, la seguridad en el laboratorio. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de unos lineamientos generales y un plan de emergencia y evacuación. Algunas cosas nos vamos a saltar porque eran más para la parte presencial, ¿ya? Ok, vamos primero a visualizar, no sé si algunos conocen el centro de química, han visitado el centro de química, pero les voy a pasar un video en donde nos muestra un poquito de lo que es el centro de química. ¿Listo? Permítanme, creo que no compartí para que escuchen. Vuelvo a compartirles. Hola, ¿quieres conocer el Centro de Química? Acompáñanos. Esta es la Facultad de Ciencias Agrícolas. Y por aquí es el ingreso al centro, ya que se encuentra ubicado en el cuarto y quinto piso de la Facultad de Agronomía. Vamos al cuarto piso, en donde se van a encontrar con los laboratorios 1, 2 y 3, 4. Estamos en el cuarto piso. Este es el hall del Centro de Química. Ingresemos entonces. Esta puerta nos conduce al laboratorio 1, 2 y esta al laboratorio 3, 4. Ingresemos al laboratorio 1, 2. Este es el laboratorio 1. En estas estanterías se colocarán los reactivos. En estas ventanillas, ubicadas una a cada lado, se les entregará los materiales para que realicen sus prácticas. Este es el laboratorio 2. Esta es la ventanilla por donde retirarán sus materiales. Este es el hall del Centro de Biología. Vamos ahora al laboratorio 3-4. Este es el laboratorio 4.
Por esta ventanilla los estudiantes retiran los materiales. Este es el laboratorio 3. Esta es la oficina del laboratorio 3. Ahora, dirijámonos hacia el 5º piso en donde se encuentra la dirección, la secretaría y las bodegas generales de reactivos y materiales. Espero les haya gustado conocer el Centro de Química. Este es un pequeño video de lo que es el Centro de Química, un poco sus instalaciones y en dónde estamos ubicados. Sí, entonces, como ustedes conocen, ven aquí en la Facultad de Ciencias Agrícolas, en donde se ubica el Centro de Química, en el 4º y 5º piso, ¿no? Ok. Vamos a pasarnos esto, que eran indicaciones, y nos vamos a detener un poquito en esta parte del informe. Bueno, el informe va a tener una rúbrica, como ya les mencioné, en ese también. Entonces, en base a esa rúbrica se realizará la calificación. Vamos a nosotros tomar en cuenta eso, ¿sí? Los informes van a ser calificados por mi persona. Por favor, los informes tienen que ser originales. Si existe alguna copia entre compañeros o no sé, copias a veces suelen ocurrir, que me pasó el semestre anterior, que copiaron de un informe pasado y se copiaron no solo en un curso, sino se copiaron en varios cursos. Entonces tengan cuidado de eso porque se nota bastante claro cuando existen copias y generalmente me doy cuenta que existen copias cuando existen errores y ahí es donde me doy cuenta. Tal vez puede haber ocurrido en que el informe era bueno, estaba bastante bien y fue una copia y se me pasó. Puede ocurrir, pero no se arriesguen a eso, ¿sí? Hagan un trabajo original, ustedes están trabajando en grupo, en equipo, así que pueden hacerlo tranquilamente, un trabajo bastante bien hecho y sin necesidad de copiar. ¿Ok? Así que si hay copia, pues en cualquier lado, ya sea en una pequeña parte, pues simplemente la nota será de 0. Tengan cuidado con la redacción, la sintaxis, expresen lo que quieren expresar. A veces dicen, no, pero yo quería decir esto. No, yo leo otra cosa. ¿Sí? Entonces, escriban lo que ustedes están pensando. Pues a veces piensan una cosa y escriben otra. Entonces, escriban y expresen lo que quieren decir, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta esas cosas. Algo que también tomo mucho en cuenta son las citas bibliográficas y la bibliografía. Y nos vamos a basar nosotros en la norma APA a la 6ª edición. En esa norma nos vamos a basar para poder nosotros colocar las citas y la bibliografía. Esa parte de esta norma nos especificamos o nos enfocamos, más bien dicho, en las citas y la bibliografía. Entonces, averigüen bien cómo es la forma de citar, cómo es la forma de colocar la bibliografía de acuerdo a esta norma. Y les coloco esta norma, la APA 6ª edición, porque el Word trabaja también si saben manejar citas bibliográficas en Word, hay una forma de colocarlo con esta versión APA 6ª edición. Entonces, por eso se coloca también en este formato, ya que el Word, pues en donde ustedes van a editar, mayoritariamente se utilizará este formato.
¿sí? Entonces ustedes pueden revisar eso lo que nos facilita el Word en este caso. ¿Qué más? La entrega se va a realizar de forma virtual, como ya lo hemos establecido, y también el formato en el que ustedes van a entregar es en PDF. El Word, el formato en el que ustedes van a hacer el trabajo el día de hoy está en Word, porque ustedes tienen que editarlo, pero ya cuando ustedes van a entregar este documento, lo van a hacer en formato PDF, por favor. No se olviden de cambiarle a PDF, ¿ya? Y algo importante que es codificar el documento, o sea, el nombre del documento tiene que tener esta estructura. Por favor, les recalco en esto porque para mí es muy importante esta parte de la codificación. Para ustedes es simplemente poner un nombre. Si a mí me colocan cualquier cosa menos ese nombre, a mí me toca cambiar el nombre de un montón de informes y eso me lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, calificarlo así, de esta manera, en forma virtual, se hace un poquito más complicada la situación. Entonces, les pido de favor de que me ayuden de esta manera, ¿sí? Codificando bien el nombre del documento del que van a entregar. ¿Cómo lo vamos a codificar? De esta forma, ¿sí? Ponemos QI 1 de química inorgánica 1, un guión. Aquí solo vamos a poner P, en este caso es el P1, ¿no? Sí, es el paralelo 1, entonces sería solo P1. No le tomen en cuenta este 1.1. En este caso ustedes ya antes se iban a dividir los cursos en varios subgrupos. En este caso, de forma virtual, se van a mantener su curso completo. En este caso sería el paralelo 1, o sea, P1, ¿ya? Guión G de grupo. Ya vamos a ver qué grupos tenemos. Ya he colocado los grupos. Ya voy a mostrarles cómo están distribuidos sus grupos. En este caso sería grupo 1 o grupo 2 o grupo 3. Creo que hay 10 grupos. Esto sería hasta el grupo 10. Y el T es de la tarea. Sí, entonces para este caso va a ser T1, ¿no? El siguiente, la próxima semana será T2 y así sucesivamente hasta los talleres que avancemos a revisar. Ok, entonces por favor, esta es la estructura que va a tener la codificación del documento. Ya, tengan en cuenta eso, ¿ya? Los formatos, cada formato es diferente. Sí, es un formato por cada taller de lo que van a hacer ustedes del laboratorio. Así que cada vez que voy a realizar un taller, donde ya mencionamos en el archivo del Teams, va a estar colocado el documento con el que vamos a realizar el trabajo, el o los documentos con los que realizaremos nosotros el trabajo del taller. ¿Ok? Sí, eso tomen en cuenta, ¿ya? Es importante mantener el trato adecuado. Claro que es importante mantener el trato adecuado. Siempre el respeto para ustedes es importante. Igual espero también recibir ese mismo respeto hacia mi persona. No se olviden de los buenos días, buenas tardes, por favor. Todas esas palabras que son importantes todavía en virtualidad, espero que no se pierdan. ¿Sí? Mantengan esos valores que vienen desde la casa. Cuando se saluda, saluden también. A veces cuando estamos de forma virtual piensan que ya está por entendido todo esto y no es así. Entonces, a veces nos hacen sentir a los profes, a los que estamos enfrente, como que estamos hablando simplemente con la pared y no es así. Ustedes, detrás de esta pantalla están 40 personas de las que son este curso. Entonces, quiero sentir que están esas personas allí. A veces preguntamos algo y no contestan y eso no, a veces es incómodo para uno y simplemente lo que hace como profesor es, bueno, pasemos a lo siguiente. Sí, pero háganse notar que ustedes están ahí presentes, de que están atendiendo, de que tienen inquietudes, ¿sí? Y cualquier cosa, pues ustedes pueden decirme tranquilamente cualquier inquietud que ustedes tengan. Para eso estamos nosotros aquí, para poderles colaborar, estar atentos a sus inquietudes también, ¿ok? Listo, entonces vamos a seguir un poquito. No sé si les quedó claro todo lo que es cómo se va a entregar, en dónde están los documentos, cómo se va a codificar. Si tienen preguntas, por favor, pueden nomás realizarlas, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de lo que es ya la seguridad en el laboratorio. Sí, cuando nosotros hablamos de seguridad en el laboratorio, pues son todas las reglas, las normas, el trabajo que se realiza en el laboratorio.
y vamos a tomar en cuenta ciertas definiciones que son importantes, como es la salud. De acuerdo al Organismo Mundial de la Salud, se define como el estado, el bienestar físico, mental, social y armonía con el medio ambiente. A veces decimos salud simplemente tal vez con nuestro bienestar físico, pero no, involucra todo esto, ¿no? La parte mental, la parte social, la parte de nuestro entorno, cómo nosotros nos sentimos, todo eso refleja lo que es la salud. ¿Ya? Lo que es un riesgo laboral. Un riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso cause una enfermedad o una lesión. Sí, siempre vamos a tener nosotros exposiciones a factores peligrosos. Siempre tenemos cosas que pueden ocasionar o ser peligrosas en nuestro entorno. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, pero los riesgos laborales, pues, está involucrada la probabilidad con la que se dé este suceso o una lesión que puede causar una lesión, ¿no? Un incidente. Sí, hay muchas veces en los laboratorios suceden muchos incidentes que vienen a ser cuasi accidentes. O sea, casi se produce algo bastante grande, bastante fuerte, alguna lesión fuerte, algo que pueda ser catastrófico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esa fotografía en donde ese niño vemos que trata de alcanzar un objeto, pero se apoya en algo que no es adecuado, ¿sí? Que puede causar un accidente. Si logra solamente tener una pequeña caída, pues sería un incidente, o si no le pasa nada, pues simplemente es un incidente. Sí, pero si ya pasa a algo más peligroso, algo ya trágico, pues eso ya viene a ser un accidente, ¿no? Si ampliamos un poquito más de estos riesgos, nosotros tenemos que, siempre como les digo, el peligro está ahí. Siempre hay momentos peligrosos, circunstancias peligrosas, siempre va a estar ahí. Eso es inherente en todo lo que nosotros, en nuestro ambiente. El riesgo es el que nosotros podemos disminuirle porque bajamos la probabilidad de que se produzca un evento peligroso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo un tengo etanol en la casa, ¿ya? El etanol en sí es una sustancia inflamable, ¿sí? Ya es peligrosa, tiene su peligro inherente ahí, ¿ya? Pero yo, ¿cómo disminuyo que se produzca algún evento peligroso? Por ejemplo, que esté bien tapada, ¿cierto? Que esté en un lugar adecuado, que no esté cerca de fuentes de ignición o fuentes de calor, porque eso ocasionaría que se produzca un evento peligroso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo disminuyo con todas estas medidas de precaución? Almacenándole bien, teniendo un envase adecuado, etcétera. Entonces, así yo disminuyo la probabilidad que se produzca este evento peligroso. ¿Ya? Entonces, con ese enfoque podemos nosotros mirar a todo lo que se nos encuentra a nuestro alrededor. Y tenemos varios factores de riesgo, no solo los riesgos químicos al cuales nosotros estamos mayormente expuestos en los laboratorios, sino que también tenemos factores de riesgo mecánicos, ergonómicos, ambientales, psicosociales, públicos, biológicos, físico-químicos, eléctricos. Si todos estos factores de riesgo en los laboratorios también se encuentran, pero en mayor cantidad podemos nosotros tener unos factores de riesgos químicos por las sustancias químicas que nosotros manejamos. ¿Sí? Y entonces ahí nosotros tenemos que un poco definir qué es un producto químico. ¿Sí? Si decimos nosotros producto químico, pues es cualquier sustancia, ya sea orgánica o inorgánica, que es obtenida a través de cualquier proceso físico o químico y que se utiliza en cualquier actividad industrial, comercial, de servicio, doméstica, en lo que sea. Ese es en general un producto químico. Cuando se convierte en un producto químico peligroso es cuando estas sustancias, estos productos químicos, ¿sí? Presentan un riesgo ya para la salud, también para el ambiente o pueden provocar una destrucción de bienes, etcétera. Lo cual nos hace nosotros que tengamos medidas de control para su uso y también para su manejo. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta todos estos términos, si decimos que un riesgo químico, vamos a nosotros a establecer que vamos a tenerlo con todas las sustancias químicas.
¿sí? Ya sea durante la fabricación, durante el manejo, el transporte, el almacenamiento, el uso de la sustancia química, el riesgo químico va a estar ahí. ¿Ya? Entonces, de los productos químicos tenemos varios estados físicos de todos estos productos químicos peligrosos y podemos tenerlos de forma en aerosoles, materiales particulados, en polvos, en fibras, en neblinas, en humos, en metales, en gases, vapores, etcétera. Todos esos estados físicos los podemos encontrar a todas las sustancias químicas también que son peligrosas. Y aquí un poquito ampliando lo que se refiere a vapores, gases, humos, polvos y neblinas. Cuando hablamos de vapores, pues son sustancias que se evaporan a partir de un líquido o sólido también, de la misma manera que el agua se transforma en vapor. Generalmente no tienen, se caracterizan por su olor, ¿no? Y los gases son sustancias que a presión y temperatura ambiente están en un estado gaseoso y son casi siempre imperceptibles por la vista, o sea, que no tienen ningún color generalmente, pero sí hay algunos gases que pueden tener algún color, ¿no? Los humos ocurren cuando un metal se está fundiendo, es decir, es la suspensión de partículas metálicas en el aire. Eso viene a ser un humo. Si un polvo, en cambio, viene a ser el material sólido que se empieza a quebrar, eso viene a ser igual suspendido en el aire, ese vendría a ser un polvo, ¿no? Y la neblina, pues son aquellas gotitas líquidas, o sea, líquidos suspendidos en el aire, vienen a ser la neblina. Y ya, en cuanto a los efectos de todos los contaminantes, pues podemos tener varios efectos en nuestro organismo, como dolores de cabeza, fatiga, producir enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etcétera, etcétera, como vemos en esa gráfica, ¿sí? Y algo, ay, perdón. Sí, es importante también conocer cómo ingresan todos estos productos químicos o cómo pueden ingresar estos productos químicos para poder nosotros minimizar este riesgo que tenemos con los productos químicos. Entonces, ¿cómo ingresan? ¿Cuáles son las vías de ingreso? Por la vía respiratoria, que es a través de nuestra nariz, nuestra boca y puede llegar hasta nuestros pulmones, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo yo puedo mitigar esto? ¿Cómo puedo bajar ese riesgo? Es utilizando mascarillas adecuadas que cubran nuestra boca, nuestra nariz, ¿no es cierto? En este caso, nosotros podemos utilizar este tipo de mascarillas que vemos aquí. Esas son las que se utilizan en el laboratorio. Generalmente tienen estos filtros que vemos. Estos filtros de aquí pueden ser para vapores orgánicos, para vapores inorgánicos. Es importante tomar en cuenta que estos filtros tienen un tiempo de caducidad, así que a veces cometemos el error de comprar al inicio del semestre o del inicio de nuestra carrera y lo cambiamos o no lo cambiamos cuando finalizamos. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? De acuerdo a la característica que tenga ese filtro, hay que hacer el recambio adecuado, ¿sí? También podemos utilizar este tipo de mascarillas que tenemos aquí, como las N95 que estamos utilizando, que generalmente se utilizan para polvos, ¿sí? Eso generalmente para polvos, más no para gases, ¿sí? Entonces podemos también utilizarlo. Y ahora pues en la calle pues generalmente andamos utilizando este tipo de mascarillas también, ¿no? En la otra vía de ingreso es la vía dérmica, ¿sí? La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y por el cual se puede absorber cualquier sustancia química. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mitigar esto? Es utilizando primero una vestimenta adecuada, ¿sí? Siempre tener en cuenta que nuestra ropa nos va a proteger el cuerpo. Por lo tanto, ir con pantaloncillos cortos al laboratorio, pues no sería adecuado porque yo quiero protegerme mi cuerpo. Entonces tengo que ir con pantalón largo. Igual los zapatos, si quiero proteger mi pie, pues tengo que ir con un zapato que me cubra todo el pie. A veces tenemos zapatitos en donde no nos cubre totalmente, pues mejor evitar ese tipo de vestimenta para que no se nos produzca cualquier accidente, ¿no es cierto? Y además nosotros utilizamos una bata de color blanco que vamos a utilizarla como este tipo, ¿no? Características de esta bata es que tenga
puños, ¿sí? Puños cerrados aquí, que sea cerrado. A veces tenemos mandiles que tienen un puño así ancho. No, tienen que ser cerrado aquí, porque a veces esto ingresa por ahí cualquier sustancia o también puede ocasionar accidentes al sujetarse con algún recipiente, algún vaso, alguna cosa y puede causar también accidentes. Entonces eso es también importante, ¿no? Y otra forma de protegernos también es nuestras manos. A veces utilizamos ya los guantes y vemos que los guantes, cuando ya terminamos el trabajo, vemos que los guantes están amarillos totalmente y nos damos cuenta que en verdad sí nos protege. Entonces, los guantes son importantes ahí. En el laboratorio, los guantes más cómodos son los guantes de nitrilo tipo quirúrgicos. Ya los tipo quirúrgicos que se adaptan totalmente a nuestras manos dependiendo de la talla. Eso sí, una talla adecuada. Hay guantes de nitrilo que son un poco más rígidos, que se utiliza eso en forma específica. Los más adecuados son los nitrilo tipo quirúrgico, ¿ya? Que serían así, de este tipo. Ahora hay de varios colores. Antes solo habían, creo que, negros o algo así. Y ahora sí ya hay de varios colores, azules, negros, morados, de lo que ustedes puedan encontrar. Pero sí son adecuados, ¿no? De nitrilo, con que sean de nitrilo, son bastante resistentes a los reactivos químicos. Otra vía de ingreso es la vía digestiva. Entonces, en este caso, ingresa a través de nuestra boca, igual el estómago también. Y cómo podemos mitigar o bajar el riesgo en este caso es no comer, no beber en el laboratorio. Entonces, una norma que en el laboratorio es importante porque los laboratorios generalmente están contaminados, ¿sí? Están contaminados los laboratorios, ya se siguen haciendo prácticas ahí o ahí mismo están haciendo una práctica, hay vapores, gases y todo lo que involucran todos los reactivos químicos y nosotros podemos estar ingiriendo o bebiendo con lo que tengamos ahí en la mano, ¿sí? Entonces, con una medida de eh, una norma de seguridad podemos nosotros mitigar en este caso esta vía de ingreso, ¿ya? Y por accidente también puede ocurrir, pero en este caso, pues ya las consecuencias o el tratamiento será distinto también, ¿no? Por la vía parenteral. ¿Qué es una vía parenteral? Es cuando tenemos nosotros heridas en nuestra piel o llagas en nuestra piel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Primero, cubrirnos, ¿no es cierto? Si tenemos alguna herida, yo que sé, en el dedo, alguna cosa, cubrir adecuadamente con una gasa adecuada, bien protegido y obviamente si es en nuestras manos, pues usar el guante, ¿no es cierto? Que nos proteja esa herida, que no vayamos a tener el accidente que se nos derrame en nuestra mano y puede ingresar a través de esa herida, pues la sustancia química. A veces sucede que hay frascos que se atascan. En ese caso, utilizar para nosotros hacer la maniobra adecuada, utilizar un guante de protección mucho más fuerte, que ya no sea el de nitrilo, sino algo más fuerte para que si en caso de que se rompa el recipiente, porque generalmente nosotros manejamos mucho material de vidrio en el laboratorio y este puede ocasionar heridas si se rompe, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y poder manejar con un material adecuado para que si se rompe, pues no llegue a cortarnos y no lleguemos a provocar esta contaminación, ¿sí? La otra vía de ingreso puede ser a través de nuestros ojos, de la mucosa, de la conjuntiva del ojo, ¿no? ¿Cómo podemos mitigar esto? Es utilizando gafas de protección, ¿sí? De este tipo. Hay varios tipos de gafas de protección. Tenemos estas gafas de protección. Las adecuadas son las con las que uno se sienta cómodo. Para las personas que utilizamos lentes, como en mi caso, pues tenemos que utilizar un tipo de gafa de protección que cubra totalmente y que no sea incómodo, porque a veces utilizar gafas, otra gafa sobre estas lentes, a veces resulta ser un poco incómodo. Entonces busquen un tipo de gafas en el cual ustedes se acomoden. Si hay unas que son bastante grandes, que nos cubren todo, están bastante bien. ¿Ya? Entonces, a pesar de que tenemos nosotros lentes, tenemos que utilizar unas gafas de protección y eso siempre en el laboratorio. Entonces, todo este material, todo este equipo de protección personal lo vamos a tener, vamos a ir llevando. Ustedes van a tener todo este equipo de protección personal cuando trabajen en los laboratorios. Ok.
Entonces, ya hemos hablado de las sustancias químicas y tenemos varios criterios de peligrosidad, ¿sí? Estos criterios de peligrosidad pueden ser corrosividad, reactividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad. Todos estos términos ustedes ya los conocen, ya los han manejado, ya los han visto en pictogramas, en todo, ¿sí? Vamos un poquito a ampliar lo que es la toxicidad en nuestro caso. ¿Sí? Vamos un poquito a ampliar este tema de toxicidad. ¿Qué viene a ser toxicidad? Es la capacidad de la sustancia para producir un daño a la salud en la persona que entra en contacto. En este caso es un término, una definición bastante general porque cualquier sustancia puede producir daño a la salud, ¿no es cierto? Entonces, se ha clasificado y el Organismo Mundial de la Salud lo clasifica a la toxicidad, en este caso como extremadamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente tóxico y ligeramente tóxico. Cada uno de estos, si ustedes se fijan, tienen una coloración que les distingue. Tanto el rojo, amarillo, azul y verde, cada uno de estos se distingue en cuanto a su toxicidad y también su simbología. Generalmente yo he visto este tipo de notación de colores, son en las sustancias que se utilizan para la agricultura. A veces tienen estas sustancias químicas, este tipo de etiquetas en donde se marca con estas coloraciones. De esta forma nos podemos dar cuenta qué tan tóxica es la sustancia con la que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces es una forma de notar lo que es, o clasificar la toxicidad. Si tomamos en cuenta la relación entre la exposición, la dosis y el tiempo, nosotros podemos clasificarle como aguda, subaguda y crónica. Aguda se da en una alteración grave del organismo y se manifiesta en un periodo corto de tiempo. Es decir, nosotros estamos trabajando con alguna sustancia e inmediatamente empiezo a sentir un cuadro clínico, un dolor de cabeza, un mareo, me desmayo inmediatamente. Eso viene a ser una intoxicación aguda, ¿sí? Entonces, eso corresponde a intoxicación aguda, ¿no? Cuando se produce inmediatamente. Ya, una subaguda, una intoxicación subaguda, se presenta cuando se ha venido trabajando con una sustancia o con varias sustancias por algún tiempo. Sí, luego de algún tiempo, tal vez estoy trabajando una semana con algo y empiezo luego a sentir alguna afectación, algún cuadro clínico eh, de esto, ¿sí? Entonces ahí he tenido yo una intoxicación subaguda. Y crónica se da por una exposición por mucho, mucho tiempo. Sí, esto generalmente en las personas que ya en los trabajos trabajan por varios años con ciertas sustancias y cuando ya tal vez están por jubilarse, empiezan a sentir estragos en su salud, empiezan a sentir unos cuadros clínicos bastante complicados, por ejemplo, de cáncer, ¿sí? Ahí es cuando tal vez decimos nos hemos intoxicado y tenemos una intoxicación crónica, ¿sí? Entonces miren que al tomar en cuenta esto, ¿sí? Cuando estamos nosotros trabajando en los laboratorios, tal vez en el momento no sintamos nada porque no es una intoxicación aguda, pero puede ser que en el paso del tiempo, al manejar esas mismas sustancias por mucho tiempo, estos empiecen a afectar a nuestra salud y ya sea un cuadro crónico, ¿sí? Por mucho tiempo. Entonces, desde el inicio siempre es importante cuidarnos nosotros, nuestra salud. Tal vez decimos, no, es que solo es ácido, nomás es así. Entonces, utilicemos el material adecuado para poder manejar todas esas sustancias, ¿ya? Entonces, porque luego a la larga puede afectarnos. Tal vez en el momento no, pero con los años puede llegar a afectarnos, ¿no? Si tomamos en cuenta la relación dosis-respuesta, nosotros ya tenemos una clasificación con datos ya numéricos en donde podemos nosotros encontrar estos datos, esta clasificación o esta información de las sustancias desde en las fichas técnicas de cada una de las sustancias. ¿Y cómo la clasificamos? Podemos nosotros tener una dosis tóxica mínima, una dosis letal mínima, una dosis efectiva 50 y una dosis letal 50.
todas estas tienen su característica, ¿no? Cuando hablamos de dosis tóxica mínima, es la cantidad mínima de sustancia que se administra por cualquier vía y que puede producir un efecto tóxico. La dosis letal es cuando ya igual se suministra la mínima cantidad por cualquier vía y que ya empieza a producir la muerte, en este caso de animales de experimentación. ¿Sí? La dosis efectiva 50 es la dosis que produce el efecto al 50% de los individuos que lo reciben. Y la dosis letal es la que produce al 50% de los individuos produce la muerte. ¿Sí? Ok, entonces estos datos, como les menciono, podemos nosotros encontrar en las fichas de seguridad. ¿Ya? ¿Qué efectos tenemos? Ya hemos visto un poco de los efectos. Pueden ser estos corrosivos, ¿sí? Como es destrucción de la piel, irritantes en nuestra piel, en nuestras mucosas, neumoconióticos, que son en nuestros pulmones, provocar fibrosis, por ejemplo, asfixiantes, ¿no es cierto?, sistémicos, y alteran todos nuestros órganos y nuestros sistemas, cancerígenos, mutágenos, teratogénicos, sensibilizantes, anestésicos, narcóticos. Todos estos efectos podemos nosotros tener de las sustancias. Sí, y todas estas enfermedades también nos pueden causar. ¿Ya? Pero nosotros siempre tratamos de, como vemos, si se puede manejar o disminuir el riesgo, ¿sí? Utilizando equipo de protección personal, utilizando o siguiendo las reglas y normas de los laboratorios, ¿sí? Utilizando los equipos adecuados para su manejo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, dentro del almacenamiento y manipulación de estas sustancias, en el Ecuador tenemos algunas normas que también se basan en normas internacionales, como en este caso tenemos la norma INEM 2266, que se encarga del transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. Cualquier información extra que ustedes necesiten de esto, pueden encontrarlo en la norma 2266. Como les digo, nosotros nos basamos también en el Ecuador, se basa en normas también internacionales, así que están escritas de esa forma, ¿no? La INEM 2288, que se trata de productos químicos industriales peligrosos, y además del etiquetado y de precaución. ¿Sí? Y la norma INEM 440, que nos indica los colores de identificación de las tuberías, que también es parte de lo que se refiere a la manipulación de las sustancias químicas. ¿Ok? Entonces, todas estas normas, si quieren mayor información, ahí están ustedes las normas y las pueden consultar tranquilamente. ¿Cómo podemos controlar los contaminantes? Uno es actuando sobre el foco contaminante, es decir, impedir la emisión del contaminante. ¿Cómo podemos hacer esto? Para nosotros comenzar alguna tarea en el laboratorio, algo que tengamos que hacer, siempre tenemos que verificar que todo el material que vamos a utilizar, todos los reactivos que vamos a utilizar se encuentren en condiciones adecuadas. Por lo tanto, es necesario realizar mantenimiento si es en los equipos, verificar que el reactivo sea el correcto, etcétera. Entonces, antes de eso, antes de poder nosotros tener un contaminante en el laboratorio, pues primero conocerlo, ¿sí? Utilizarlo adecuadamente, los equipos también. Entonces, es importante tener eso, ¿no? Necesitamos también, como equipos de protección, extracciones localizadas, como sorbonas, por ejemplo, o también tenemos algunos extractores en general que podemos nosotros utilizar para evitar la contaminación de algunos, ¿no? Para impedir que se expanda. Y para impedir la propagación, en este caso, actuando ya sobre si ya ha ocurrido una propagación en contaminante, lo que toca hacer es primero realizar una limpieza adecuada, ¿no es cierto? Una ventilación si es necesario, colocar barreras también si es necesario y poder hacer la limpieza adecuada del lugar que se encuentra contaminado, ¿ya? La otra forma de actuar para controlar los contaminantes es sobre el individuo receptor, es decir, evitar el efecto en los trabajadores. ¿Cómo? Utilizando el equipo de protección personal. A veces somos muy
reiterativos en esta parte de utilizar el equipo de protección personal, pero es una forma muy importante de hacerlo. ¿Sí? Tener el conocimiento previo de lo que yo voy a hacer. Por eso es importante que ustedes, cada vez que vayan a los laboratorios, ya se les da guías, ya conocen ustedes del tema, lo que van a hacer. Y su obligación en este caso sería informarse de que si yo voy a utilizar cualquier sustancia, pues conocer la ficha de seguridad, leer las fichas de seguridad y entenderlas, ¿sí? Entonces, con eso nosotros sabemos cómo podemos manejar esa sustancia, ¿ya? Leer las etiquetas también de los reactivos. Entonces, es importante todo eso, ¿no? Ok. Como mencionamos bastante, las hojas de seguridad son muy importantes. Por eso las hojas de seguridad, hay hojas de seguridad establecidas con 16 secciones aproximadamente, sí, las que son más amplias y contienen información del producto que nosotros vamos a manipular. Sí, a veces nos dan información, como este caso de este tipo de rótulos de la NFPA, o nos dan también información con pictogramas y además nos da la identificación de la compañía, del producto. Vamos a identificar los riesgos, las medidas de primeros auxilios, combate al fuego, caso de liberación accidental, qué es lo que tenemos que hacer, el manejo y el almacenamiento, las propiedades físicas y químicas, la estabilidad, reactividad, información ecológica, sí, consideraciones de cómo vamos a disponer al final, informaciones regulatorias, etcétera, y una parte también información para el transporte, que es la sección 14. Sí, aquí vamos a tomar en cuenta también para nuestro trabajo que vamos a hacer el día de hoy, esta partecita también. Y nosotros vamos a hacer consultas de hojas de seguridad. Para hacer consultas de hojas de seguridad tenemos que tomar en cuenta que una hoja de seguridad al menos tienen estas secciones. ¿Y dónde podemos hacer este tipo de consultas? En fuentes que sean adecuadas, por favor. Generalmente hay empresas internacionales que se dedican a la producción de reactivos químicos y por lo tanto estas empresas tienen las fichas de seguridad, las SDS o las MSDS, todos estos términos que corresponden a fichas de seguridad. Entonces, una de estas empresas es Millipore, Merck Millipore, en donde nosotros podemos encontrar este tipo de información y va a ser información bastante confiable, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran así otra información de cualquier otra empresa que sea internacional, como la Merck o la Meyer, también me parece que hay otra, algo más es alguna otra empresa, que también tienen este tipo de fichas, que son fuentes confiables. Entonces ustedes las consultas y la consulta que van a hacer en el día de hoy va a ser en este tipo de fuentes, no cualquiera, ¿no? Y que se fijen que tengan todas estas secciones de una ficha que hemos mencionado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer la consulta? Hay dos formas. Ingresándome a la página, como estoy aquí, como se menciona aquí, merckmillipore.com, y aquí en este cuadrito buscarle con el nombre del producto, si tenemos en inglés, pues colocarlo en inglés, el nombre del producto o el número CAS. El número CAS es un número que tiene cada sustancia química, como nuestro número de cédula, una sustancia química tiene su número CAS, ¿ya? Entonces podemos utilizarle con el número CAS. Una vez que ingresamos aquí, nosotros podemos visualizar, aparecen aquí un listado de productos, escogemos el adecuado dependiendo de la concentración que tenga o de las características que nosotros tengamos, con el que yo voy a utilizar. Por ejemplo, en este caso dice ácido clorhídrico, pero tal vez el que yo necesito no sea, en este caso me dice que es un 2 normal. Si yo no requiero ese, si yo necesito uno 36%, por ejemplo, entonces tengo que buscar la ficha adecuada, así sea el mismo ácido clorhídrico. No es lo mismo tener un 36% que tener uno que sea, en este caso, un 2 normal, bien diluido. Entonces el manejo también en algunos casos, en algunos puntos de esta ficha, van a ser un tanto distintos.
¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué ficha es la adecuada? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Me sirve o no me sirve? Dependiendo de la concentración, de la característica física, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí buscamos el que nos corresponde y podemos nosotros acceder al SDS. Encontramos nuestro SDS y nos permite también incluso visualizarlo así de forma virtual. Ay, perdón, como está aquí, visualizarlo aquí, o también bajarnos, ¿sí? Bajarnos el PDF, también lo podemos hacer. En este caso, las dos maneras, como ustedes se acomoden, pueden hacer la investigación, ¿ya? Perdón, ok. Entonces, vamos a ver la otra parte. Entonces, una vez que hemos nosotros revisado esta ficha de seguridad, que es lo que vamos a hacer en este taller también, revisamos esta ficha y en base a la información que tiene esta ficha de seguridad, perdón, que tiene esta ficha de seguridad, vamos a hacer una etiqueta. ¿Cuál es el objetivo de la etiqueta primero? Primero es el objetivo proteger a los usuarios del producto químico que tenemos, lo cual nos da una forma de control porque la etiqueta nos da información. Sí, nos da información por medio de pictogramas o de frases que nos permiten nosotros visualizar de qué tipo de sustancia es, qué controlo, cómo la podemos manejar. Entonces es importante nosotros etiquetar todos los frascos que tenemos en el laboratorio, y no solo en el laboratorio, sino en nuestras casas. Es importante que mantengamos esta cultura de etiquetar las cosas, ¿sí? Entonces, es importante porque si tenemos una botella o nos encontramos una botella que no tiene etiqueta y aparentemente es agua, se la debe utilizar o se la debe manejar como la sustancia más peligrosa hasta que sea identificada, ¿sí? Por la persona que esté a cargo. Tiene que realizar esta identificación o determinar qué es, porque puede ser cualquier otra sustancia muy peligrosa y no sabemos qué consecuencias puede tener. Entonces, etiquetar es muy importante y así vamos nosotros a hacer igual un ejercicio de etiquetado, ¿ya? Vamos a seguir un poquito más de información para luego complementar con esta etiqueta que vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué información? Como vemos en la etiqueta también viene mucha información. Y una de las informaciones importantes son ciertos pictogramas que nos da un sistema globalmente armonizado, la SGA, que son este tipo de pictogramas que vemos aquí con un rombos de color, con sus bordes de color rojo y sus dibujos de color negro con fondo blanco. Esos son los actuales. Anteriormente teníamos estos otros pictogramas que eran cuadraditos con fondo un tanto tomate, con los gráficos de color negro. Entonces eran los anteriores. Ahora tenemos los nuevos, pero puede ser que en los laboratorios tengamos todavía ciertos compuestos con estos pictogramas. Entonces hay que tomar en cuenta los dos, ¿no? Pero actualmente tenemos estos y esos son los que continuaremos manejándonos nosotros. Cada uno de estos tiene su característica, ¿sí? Y la SGA pues divide también o clasifica a estos pictogramas dependiendo si son peligrosos para la salud, peligrosos físicos y químicos y peligrosos para el medio ambiente. Entonces, todos estos tienen su característica establecida, ¿ya? Eso es lo que también vamos nosotros a aprender un poco más, no olvidarnos de eso, porque estoy segura de que ustedes ya lo han visto esto. Pero esto es importante que lo mantengamos, no nos olvidemos de esto, de este tipo de información. Entonces, vamos a mantener esto para poder también utilizar en nuestra etiqueta. ¿Sí? Y para poder recordar un poco esto, vamos a hacer un juego. Vamos a jugar. Aquí tenemos una página. Vamos a ver si se me abre. Sí, igual esta página es parte de la pregunta C, ¿sí? Porque vamos a hacer este juego, pero como evidencia de que ustedes han hecho el juego, pues vamos a tener capturas de pantalla. Y esa es la pregunta C. Entonces nosotros vamos a jugar al inicio que un nivel 1, ¿ya? ¿De qué se trata el juego? El juego se trata de colocar la etiqueta a un
a un recipiente con el pictograma adecuado dependiendo de lo que sale. Entonces vamos a ver esto, vamos a visualizar y vamos a ver si podemos ya, entonces ustedes van a ir haciendo esto, ¿sí? Colocando la etiqueta. Si no nos recordamos qué significa, nosotros podemos hacer pausa, como vemos aquí, y leemos toda la información que tenemos acerca de estos pictogramas, ¿sí? Entonces así nosotros vamos a recordar cada uno de estos pictogramas y al final de la partida, sí, espero que se nos acabe el tiempo. Vamos a ver si acabamos rápido. Al final termina así. Si ustedes son mucho más ágiles con esto de los juegos, pueden hacerlo bastante rápido. Sí, entonces aquí la regla va a ser que vamos a conseguir un puntaje de 4000. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí en este caso, cuando ustedes ya terminen la partida, les da la opción de poner un nombre. Entonces, en mi caso va a ser Andrango. ¿Sí? Voy a poner mi apellido y mi nombre con una inicial. ¿Sí? Ponemos así. Andrango Maribel, Andrango M, ¿ya? Entonces ponemos esto, hago Enter aquí, ¿ya? Y me va a salir los puntajes que yo he tenido. En este caso tengo 1700 puntos. Como es 4000, me falta conseguir los siguientes puntos. ¿Cómo hago para poder conseguir más puntos? Es poniendo siguiente nivel. Sí, al siguiente nivel un poquito más de dificultad, pero va sumándose esos puntos. Si pongo jugar otra vez, se eliminan esos puntos y continúo, o sea, con el mismo nivel que estaba. Sí, es preferible mejor siguiente nivel para poder completar. Me parece que haciendo una jugada perfecta no se logra tener 4000 en el primero, pero sí haciendo una sumativa, sumando estos puntos, colocando siguiente nivel, sí lo logra. Entonces, ¿cuál va a ser la evidencia? La evidencia va a ser esta, ¿no? Vamos nosotros a tomar una captura de pantalla. Déjenme ver si puedo salirme un ratito de esto. Entonces voy a tomar captura de pantalla de esta forma, ¿no? De esta parte. Entonces capturo la pantalla, que se note, que se vean los puntos. Y esa captura de pantalla, como les digo, esta parte es parte del literal D han sido. Entonces vamos a colocar aquí, ¿ya? Entonces colocamos aquí captura de pantalla. Y esa sería nuestra evidencia. La hacemos más pequeño para que no ocupe tanto espacio, porque esto lo van a hacer por cada integrante del curso, del grupo, perdón. Sí, por cada integrante de su grupo va a hacer captura de pantalla. Por eso vamos a colocar el apellido y la inicial del nombre para que se refleje quién ha realizado esa partida. ¿Listo? Entonces así sería esta parte en la que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, siguiendo con nuestra presentación. A ver si tengo aquí. Ok. No sé si tienen preguntas, tal vez, por favor. Ya. Aquí nos quedamos.
Aquí también ustedes, solo les he puesto un enlace aquí que es de unos videos. Se llama el personaje Snapo. Sí, este tipo de páginas es una página en donde nos muestran varios videos que se realiza con este personaje en lo que corresponde a seguridad en general. Entonces, todos los riesgos físicos y el resto de riesgos que existen de la parte laboral también hay. Entonces, si ustedes quieren información, más información, pues lo pueden encontrar. Videos bastante simpáticos como este, que son muy fáciles de entender, ¿no? Que nos dan a ciertas características. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de revisar este tipo de videos si lo prefieren, ¿no? En este caso no vamos a verlo completo el video, sino vamos a pasarnos un poquito más. Pero les doy esa información para que ustedes puedan revisar, ¿ya? Ahora, continuando un poco de lo que son algunas normas, tenemos también de la norma 1 o DOT del Departamento de Transporte, en donde nos da una clasificación de las sustancias. Esto es para lo que son transporte, ¿no? Hemos visto nosotros en los trailers, por ejemplo, como vemos aquí, tienen ciertas pictogramas que muestran qué sustancias son las que ellos están transportando. Es importante que ellos tener este tipo de conocimiento. Además, tenemos un número que se llama el número de la ONU también, sí, que se encuentra aquí, que son cifras de 4 dígitos y que son importantes para el personal que da servicio de apoyo, de auxilio, y que ellos utilizan una guía de respuesta en caso de emergencia, que creo que no le puse en los archivos, pero sí los voy a poner. Este tipo de información es importante para que ustedes sepan. Esta guía tiene un manual una forma de utilizarse bastante particular que ustedes lo pueden revisar. No lo vamos a utilizar, pero les voy a dar esa información en caso de que ustedes quieran utilizarla. Si son curiosos y quieren aprender más, pues entrarán a la guía, revisarán cómo se maneja y qué información nos puede dar. Sí, entonces, ¿cómo nos manejamos aquí con este tipo de información del número ONU? Generalmente se indica cuando nosotros llamamos en caso de emergencia, damos este número que es importante para ellos. Ellos saben que este número les va a acceder a una guía para poder manejar esa sustancia con la que se van a encontrar en el camino. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ya les voy a subir esta guía en caso de emergencia para que tengan como su biblioteca de información. ¿Okay? Otra norma que también se puede utilizar en las etiquetas es la del rombo, que generalmente hemos visto en algunas etiquetas, que es la norma de la NFPA, la 704 de los Estados Unidos, y que nos da esta información, ¿no? Tenemos un rombo en donde tenemos información de salud, flamabilidad, estabilidad y en casos especiales también, ¿no? Entonces, cada uno de estos adquiere un número dependiendo de la sustancia y de lo cuán puede ser dañino es, ya sea para la salud o en caso de inflamable o inestable la sustancia, ¿no? Entonces, dependiendo de la sustancia se coloca el número adecuado. También tenemos otra información con este tipo de sistemas, que son sistemas de identificación de materiales peligrosos que tenemos aquí. Aquí también nos da información de lo que es salud, flamabilidad, peligros físicos. También es importante aquí este tipo de sistemas en lo que nos menciona la protección personal. Nos da qué equipo de protección personal es el adecuado para el manejo de las sustancias. Entonces, cada uno tiene también su información y dependiendo de la sustancia tenemos todos este tipo de clasificaciones para lo que son equipo de protección personal. Entonces también nos podemos encontrar con esta información en las etiquetas, ¿sí? Y ahí se constituye una etiqueta. Una etiqueta puede ir con varias normas, ¿sí? Varias normas internacionales y tomando en cuenta también las características o la norma nacional dependiendo de lo que estamos etiquetando. Entonces existen varias normas que nos dan una guía de cómo tenemos que hacerlo, qué tenemos que poner, pero en general tenemos aquí un ejemplo de una etiqueta en donde nosotros vamos a encontrar información de
del producto que tenemos, ¿sí? También a veces el nombre en inglés, el número CAS, la fórmula, los pictogramas, ¿ya? A nuestro lado derecho tenemos a veces peligros, es decir, en caso de primeros auxilios, qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo. El número ONU, que también podemos ponerlo aquí, ¿ya? También podemos tener en la parte izquierda especificaciones técnicas del compuesto, del producto que tenemos, o características también químicas, también podemos tener aquí. Si alguna información extra de cómo almacenar, etcétera, podemos tener de toda esta información, ¿ya? Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, para nuestro informe, en el literal C, nosotros vamos a hacer esta etiqueta. Ustedes ya tienen una plantilla, ya la vamos a ver de la plantilla de la etiqueta, pero vamos a trabajar así. Ustedes son 10 grupos, me parece que son. Entonces vamos a trabajar de esta forma, ¿no? El grupo 1 va a ser el ácido sulfúrico concentrado, es decir, cada grupo va a ser una sola etiqueta. El grupo 2, el que corresponde al ácido clorhídrico concentrado, el grupo 3, éter etílico, grupo 4, hidróxido de potasio en lentejas, grupo 5, dicromato de potasio, grupo 6, sulfato de níquel, grupo 7, cloruro de níquel, grupo 8, agua oxigenada 30 volúmenes, cloruro de sodio para análisis del grupo 9 y el grupo 10, ácido nítrico concentrado. Entonces así va a trabajar, ¿no? Cada grupo hace su etiqueta. Ahora sí, la etiqueta igual está en sus hojitas, en los archivos que tenemos aquí del Teams. En verle si le puse, aquí está la etiqueta, vamos a mirar. ¿Ya? Esta plantilla está en PowerPoint, por lo tanto me deja editar, ¿sí? Todos estos documentos que están en el archivo, ustedes los van a bajar, no empiecen a editar ahí. Me parece que no sé si los deja, pero por si acaso no vayan a editar, ¿sí? Simplemente se bajan porque si no alteran la información que está para el resto de grupos. Se bajan, se descargan esos documentos y ya en sus computadoras o aparte ya comparten el documento para que trabajen en línea, lo que sea, pero ya aparte, ¿sí? Para que no alteren el formato que tenemos. Ya, el formato como tal, ustedes no van a alterar nada, ¿sí? No van a cambiar ni colores ni nada por el estilo. Lo único que van a cambiar ustedes es la información que va a corresponder a cada uno de sus compuestos al que le corresponde de acuerdo a su grupo, ¿ya? Y las características principales, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice 10.000 gramos. Si yo sé que el ácido acético es un líquido, por lo tanto tiene que estar en mililitros, si es un sólido en gramos, etcétera, ¿no? Entonces, el nombre en español, el nombre en inglés, el número CAS, la fórmula, los pictogramas. ¿De dónde sacamos toda esa información? De la ficha de seguridad que ustedes tienen que consultar. ¿Ya? También los peligros de aquí, medidas de primeros auxilios, ¿ya? El número ONU, ¿sí? Y la norma NFPA, también el rombo lo vamos a aumentar aquí y ustedes también pueden editar aquí cada uno de estos valores, ¿ya? Vamos a poner aquí una forma de colocar aquí en los productos suele ser la densidad, de esta forma. También el peso molecular lo vamos a poner. Generalmente a veces ni siquiera ponen las unidades, solo suelen poner PM 60.05, por ejemplo. Pero aquí en este caso vamos a especificar las unidades. Aquí tenemos información de propiedades físicas y químicas, ¿ya? Entonces aquí tengo, es un líquido transparente, incoloro. En este caso tiene un olor picante, un pH tal, un punto de ebullición tal y así, etcétera, etcétera. Ya, porque son sustancias distintas, no todos van a tener las mismas propiedades físicas o propiedades químicas que tengamos aquí. Por lo tanto, ustedes de acuerdo a su ficha tienen que llenar todos estos cuadritos, pero con características que sí tenga la sustancia que le corresponde de acuerdo a su grupo. Ojo con eso. A veces dicen punto de ebullición, no tiene.
pero tiene que tener alguna otra característica que sea específica de esa sustancia. Entonces, en vez de poner punto de ebullición, yo que sé, tiene densidad, ¿ya? O tiene punto de inflamabilidad o alguna otra cosa. Pero lo llenan aquí. No tienen que dejarme vacío, ni compuesto así, no hay información. No, si no hay información, pues alguna otra característica tiene que tener, ¿ya? Entonces tienen que poner de acuerdo a la sustancia que les corresponde. ¿De dónde sacamos toda esa información? De la ficha de seguridad, ¿ok? También la conservación, cómo se conserva ese producto. Ya, toda esa información lo vamos a tener. Ahora, ¿qué más vamos a hacer de esta parte? ¿Sí? Una vez que ustedes ya lo tengan lleno, ya esté lista esta etiqueta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a recortar, ¿sí? Copiamos solo la etiqueta y colocamos en nuestro informe. ¿Sí? Entonces aquí en esta parte vamos a colocar nosotros este informe, ¿ya? Hacemos igual un poco más pequeño para que no utilice mucho espacio y listo. Eso sería lo que tienen que hacer. Solo presentan en el informe, no presentan el PowerPoint. ¿Sí? El PowerPoint de la etiqueta, esa no le presenta. ¿Ya? Entonces eso es lo que van a hacer. Ahora, para tener evidencia de que hicieron la consulta, ustedes van a ver, aquí tenemos al final de nuestro formato, tenemos evidencia. Evidencia de la captura de pantalla de la hoja de seguridad y su enlace, dice. ¿A qué se refiere? Es decir, yo hice una consulta, ¿no es cierto? Me voy aquí, digamos, voy a buscar cloruro, no, vámonos, cloruro de magnesio, así una forma como les había mencionado en el buscador, una forma de buscarle así, y busco el que me diga Merck Millipore, ¿ya? Entonces, una vez que yo tenga y voy a consultar esa ficha, ya me aparece aquí, ya me da este, digo, sí es el que necesito, entonces voy a buscar mi ficha de seguridad. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Capturo pantalla justo de esta parte en donde se muestre el nombre, ¿ya? Capturo pantalla de esto y eso va a ser evidencia de mi consulta. Y además, yo voy a copiar la dirección electrónica a lo que se refiere como enlace, ¿sí? Copio esto, control C, voy acá, debajo de esto, pego, ¿ya? Entonces aquí está el enlace de la ficha o de la página justo donde está esta información, ¿ya? Ahora me dice también capture, una pantalla con el número de las Naciones Unidas. Entonces igual voy aquí en la misma ficha, encontraba, ¿no es cierto?, en la sección 14, que es lo de transporte. Ahí voy a encontrar esto de el número 1. Por ejemplo, miren, en este caso no tiene un número 1, entonces yo voy a capturar esto, ¿no? Aquí está, en la sección 14 sí hay, entonces igual voy a tomarle con el nombre, así que se ve acá esto. Sección 14 y que se vea aquí el número. Ya, entonces copiamos, hacemos captura de esta parte y lo pegamos acá. ¿Ya? Eso es parte de lo que corresponde a la pregunta C, las evidencias. ¿Sí? Entonces eso vamos a hacer. Ok, entonces esa sería esta parte de nuestra etiqueta, el trabajo. Entonces, continuando con esta parte, aquí al final pues hay que recordar que nosotros tenemos que tener buenos hábitos higiénicos en nuestro trabajo, mantener el orden y limpieza, no comer en el trabajo. También antes de iniciar las prácticas, pues informarnos de las normas de seguridad, consultar las fichas de seguridad sin necesidad de que los instructores o el profesor lo diga, sino por su propia cuenta. Utilizar el equipo de protección personal. Cumplir las normas, en este caso del centro, de cualquier laboratorio, siempre va a tener una normativa, reglas para podernos manejar en esos espacios, ¿sí?
Y finalmente, pues las sustancias químicas tienen siempre implícito un riesgo. Es nuestra responsabilidad salvaguardar la salud y también la integridad de nosotros y de nuestros compañeros. Entonces, siempre ustedes son los que están trabajando, ustedes son los que tienen que cuidarse su propia integridad. Si siempre vamos a estar al lado observando y viendo todo lo que ustedes realizan para protegerles también, pero ustedes son los que están ahí. Entonces, ustedes es parte de su formación tener eso en cuenta, ¿no? Vamos a hablar un poquito, así bastante breve, de lo que es el plan de emergencia y evacuación, de lo que es el centro de química, ¿sí? Para hablar de un plan de emergencia y evacuación necesitamos nosotros equipamiento, procedimientos y el personal. Dentro del equipamiento nosotros tenemos en el centro de química, tiene duchas de emergencia, fuente lavaojos, mantas ignífugas, neutralizadores, extintores, botiquín, señalética, todo eso de equipamiento se tiene en el laboratorio. Cuanto a procedimientos también lo tenemos y este es el que estamos difundiendo. Y el personal, cuando hablamos de personal, también están involucrados los estudiantes que trabajan y que van al centro a realizar sus prácticas. En cuanto a la señalética que nosotros tenemos en el laboratorio, en el video al inicio, ustedes si se fijaron, en todos los laboratorios se tiene un montón de señalética, que es importante cumplirla. ¿Sí? Entonces tenemos señales obligatorias, que son estas de color azul. Todas estas, las que vamos allí, son obligatorias, ¿no? Tenemos señales de prohibición. Aquí, como habíamos mencionado, ya sabemos por qué no debemos utilizar pantalones cortos, pues es una señal también de prohibición, ¿no? El uso de celular, comer y beber, zapatos abiertos, todo eso ya habíamos mencionado por qué. Y tenemos también señales que nos advierten de aquello, ¿no? Señales contra incendio, que son todas estas, donde están el extintor, la manta ignífuga, el material contra incendio, ¿sí? Tenemos señales de advertencia, generalmente la más visible que tenemos en el laboratorio es esta de peligro 220, que es algunas mesas que se tienen para algunos equipos específicos, ¿no? Y las señales de evacuación, que son este de color verde. Entonces vamos a encontrar en cada laboratorio hay una dirección a la que se tiene que ir en caso de evacuación. O sea, no puedo irme por cualquier lado, sino yo tengo que seguir las instrucciones que se nos estén dando y seguir la señalética que encontramos en las instalaciones. Entonces, cada laboratorio tiene la dirección a donde tenemos que irnos en caso de emergencia. Y estas señales son de color verde, ¿ya? Entonces, señales de seguridad, ya vemos que estas son de las duchas y la fuente de lavaojos, que son este tipo de duchas, son las que tenemos en el laboratorio. Si esta es la forma de utilizarla en caso de tener alguna emergencia, pues poder accionar con esta palanca y que caiga el agua para poder mitigar lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Si no existen salpicaduras a nuestros ojos, pues es importante realizar un lavado intenso, como se ve aquí, ¿sí? Colocando nuestros ojos abiertos sobre esta fuente para que se limpie todo lo que ha salpicado a nuestros ojos. E inmediatamente, pues, ir al médico para que examine también nuestros ojos, ¿no? Botiquín de primeros auxilios tenemos también. Esto de aquí. Y vamos a identificar, como les digo, al personal. En cuanto a lo que se refiere al plan de evacuación, también intervienen los estudiantes, que en el caso de que en algún momento lleguen a ir al centro de química, se tendrá la oportunidad de poder crear estos equipos con ustedes también. Los tipos de evacuaciones que nosotros aplicamos son las evacuaciones parcial y una evacuación total. Una evacuación parcial se da cuando nosotros tenemos que abandonar solo una zona. Es decir, por ejemplo, puedo abandonar solo un laboratorio, ¿sí? Existió algún derrame y necesito yo limpiar ese y ventilar el espacio. Entonces, primero hacemos una evacuación y esta evacuación parcial, en el caso de que exista, tenemos dos puntos de encuentro, ¿sí? Entonces, donde la gente se va a reunir y va a esperar hasta que se pueda nuevamente ingresar. Esos puntos de encuentro van a ser la entrada al centro de química, que es aquí, ¿sí? La entrada principal, o también la puerta en las puertas posteriores es en el hall del centro de biología. Esos son los puntos de encuentro de esta reunión en caso de una evacuación parcial.
¿sí? También podemos tener una evacuación total cuando nosotros abandonamos todas las instalaciones, es decir, tenemos que salir del edificio. Al momento de salir del edificio, nuestro punto de encuentro es la entrada a la Facultad de Ciencias Agrícolas en este espacio, ¿no? Es importante que se tome en cuenta esto porque en caso de emergencia, lo que se hace cuando se llega a este encuentro, a este punto de encuentro, se hace un conteo del personal, ¿sí? Cuando ustedes estén en forma presencial, una persona va a tener una hoja con la lista de las personas que están ahí, ¿sí? Y se va a tomar en cuenta quiénes están. Entonces, en caso de emergencia, a veces salen corriendo, toman las cosas y se van a sus casas. Pues no es así. Primero tienen que reportarse, llegar al punto de encuentro, se realiza el conteo y de ahí se tomará la decisión adecuada. ¿Sí? Si se retiran o no, si se hará la decisión que se tome en ese momento. Pero lo importante es que lleguen a ese punto de encuentro para hacer este conteo. ¿Por qué es importante? Porque en caso de emergencia, las entidades de socorro, pues, a las cuales se informará lo que está sucediendo, también se informará si existe alguna persona que esté extraviada y sabrán ellos qué es lo que tienen que hacer, cómo deben actuar. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver. También se suele hacer simulacros en el semestre para tener en cuenta cuánto nos demoramos, cómo estamos actuando, eso también es importante. Y recomendaciones cuando hay una emergencia. Mantener la calma, no correr, no gritar. Esto a pesar de que se dice cuando ya se está en emergencia, a veces no tomamos en cuenta. Estamos alterados, corremos y gritamos, porque en caso de emergencia todas las personas reaccionan distinto. ¿Sí? Entonces, en ese momento la atención es distinta y reaccionan de diferente manera. Entonces, lo que hay que hacer es abandonar el edificio, escuchar lo que se les está diciendo, escuchar las señales acústicas, ¿sí? Apagar, importante esto, ¿no? Apagar las fuentes de energía. Si estamos trabajando con un mechero, con una cocineta, apagar todo esto y dejarlo en su sitio, coger nuestras cosas y escuchar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Si tenemos que abandonar o tenemos que tal vez apegarnos a las paredes, porque en nuestro caso el edificio, nuestros laboratorios tienen ventanales bastante grandes que tenemos que en caso de alguna emergencia pues alejarnos tal vez de esos ventanales. Lo que generalmente ha sucedido son temblores y como estamos en un cuarto o quinto piso sí se siente bastante fuerte allá. Entonces, tener esas medidas de precaución es importante, ¿no? Seguir las instrucciones, como habíamos mencionado, utilizar las vías o salidas de emergencias las más próximas que tengamos, ¿no? Con las que están identificadas de color verde. Establecer o ir a los puntos de encuentro que ya hemos establecido. Si una vez que se inicia la evacuación, si se ha olvidado algo, pues no volver por estas cosas. Luego de que pase la emergencia y la situación mejore, tal vez se pueda regresar y recoger nuestras cosas. Pero no podemos volver porque estamos en un quinto y cuarto piso en el que si es una evacuación total, todo el edificio también va a evacuar. Entonces hay que tener en cuenta que va a estar personal de socorro subiendo, ¿sí? Y nosotros podemos ir obstruir a estas salidas, entonces, o estas entradas. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Seamos empáticos en ese sentido. Prestar atención a las señales y no asumir riesgos innecesarios, ¿no? No creernos los héroes, sino que más bien hacer lo que se pueda hacer y seguir las normas, las reglas, escuchar lo que se está diciendo y brindarle el mayor apoyo al personal ya adecuado de emergencia que puede tal vez manejar la situación de mejor manera, ¿cierto? Ok. Eso sería todo en lo que yo les quería mencionar. En cuanto a seguridad, hay muchas más cosas por qué hablar, pero lo más importante, ciertos detalles, cosas que son importantes que no se olviden para poder recalcar, como es la etiqueta, los pictogramas, todo eso, para que ustedes sigan manteniendo esta parte de lo que es seguridad en el laboratorio. Sí, eso, muchas gracias por la atención y no sé si tienen tal vez alguna pregunta, por favor.
Ok. Entonces yo voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Brenda Peñafiel. Sí, profe. A ver. En este primer taller, ¿cómo sería la codificación del documento para el que ustedes van a enviar? A ver, primero debemos poner el química, o sea, Q y 1. Después paralelo 1 y punto 1. Después del grupo en el que estamos, que en mi caso creo que es el grupo 6. Y al final la T de trabajo, y en este caso sería 1. Ya, en el paralelo no, nada de puntos, ¿no? Solo sería P, en este caso son paralelo 1, P1 nada más. Nada de punto 1, punto 2, nada, ¿no? P1 nada más. Sí, entonces, gracias Brenda. Vamos a hacerlo, creo que los grupos, déjenme revisar, creo que ya tenía establecido igual. Me parece que ya les establecí los grupos en el mismo Teams. Vamos a ver aquí, equipos. ¿Ya? Supongo que a ustedes, en cada uno de sus teams, va a aparecerles ya un grupo aquí, en esta parte. Debajo de canales hay uno que dice general, que es en el que estamos nosotros, y debajo de eso va a aparecerles a ustedes su grupo. ¿Ya? Entonces, por favor, cada uno de esos, ustedes pueden acceder aquí. Sí, en este caso, ya son las 10:35, ustedes van a hacer el trabajo, pueden reunirse. Sí, lo mejor es que se reúnan aquí, creo que mejor hagamos esa primera prueba, ¿sí? Que en la que van a entrarse a cualquier grupo, ¿sí? Sus grupos, y una persona va a hacer una reunión. Entonces van a poner reunirse y todas las personas de ese grupo van a ingresar a esta reunión. ¿Ya? Así vamos a trabajar el resto, ¿no? De talleres también. En este caso, ya viene la charla, lo que corresponde en este momento es completar el resto del informe, del formato. Sí, este formato, pues, lo siguiente simplemente son cuestionarios. Sí, voy a abrir nuevamente el informe, me parece que el que tengo aquí es otro. Vamos a abrir el archivo que tenemos aquí. A ver. Ya. Sí, todo esto es lo que ustedes van a hacer. Ustedes ven aquí, son algunas preguntas que tienen que contestar. Aquí algo importante, por favor, la bibliografía, como les dije. Voy a utilizar siempre el formato APA, así que bien establecido las citas bibliográficas que correspondan a la bibliografía o viceversa, ¿no? Entonces, este es el formato. Ustedes tienen aquí, esto que está aquí, pueden tranquilamente borrarlo, era solo como ejemplos, nada más, ¿no? Ya, entonces ahí está el documento. ¿Qué más? Entonces ya tenemos nuestros grupos, ustedes ya saben quiénes son, está establecido los grupos. Por favor, alguien que no esté o que no encuentre dónde está su grupo. ¿Todos saben dónde se encuentran, qué grupo tienen? Por favor, para poder establecer eso, si no ya para poder finalizar con esta reunión. Todos tienen su grupo. A ver, vamos a ver aquí, José Luis. ¿Qué grupo es? El grupo número 7. Ya, ok, vamos a ver Esteban. ¿Qué grupo es Esteban? El grupo número 7, profe. Ah, también del 7. Vamos a ver a alguien más que sea del otro grupo. Vamos a ver Gabriel. Soy del grupo número 9. Ok, ya. Entonces, creo que todos ya tienen establecido. Espero que todos tengan. Si alguien tiene algún inconveniente, por favor me menciona para poder arreglar eso, ¿ya? Entonces, ustedes tienen ya sus grupos establecidos y así nos vamos a manejar en estos talleres, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, por favor.
Yo tengo una duda, profe. ¿La presentación que nos acabo de compartir nos va a pasar o no? No, esa presentación no le voy a pasar. Si quieren revisar un poco más, pues tienen el video para poder revisarlo. Sí, no les paso porque simplemente van a hacer copy-paste de algunas cosas. Entonces, es mejor que ustedes más bien escuchen nuevamente, revisen el video y lo puedan responder las preguntas que se les está haciendo. Sí, por esa razón no les paso porque va a ser muy fácil coger y copiar en algunos casos. Ya, profe, muchas gracias. Ok, ya, Karen. Dayana. Sí, profe, tengo una pequeña consulta. Dígame. Perdón. Cuénteme. Ok. Si en A o B circunstancia tenemos que utilizar solo sus diapositivas o solo su video, ¿tenemos que igual insertar bibliografía acerca de su material de clase? Sí, en este caso sí, porque más información van a tener de lo que les di la charla, es las preguntas. Entonces, si sacan de la información que les acabo de dar, pues simplemente ponen ahí la bibliografía que corresponde, ¿no? Ok, muchas gracias, profe. Ok. Entonces, profe, una otra pregunta. Entonces, en este caso, deberíamos citar también, o sea, cada pregunta que respondemos, citar con su autoría. Sí, si sacaron de la información que les acabo de dar, sí. Si ustedes complementan con otra información, con otra bibliografía, con otra fuente bibliográfica, pues colocan la que corresponde. Ya, listo. Evelyn. Profe, disculpe, ¿para cuándo quedaría el cuestionario? Este formato queda para el día lunes hasta el medianoche. O sea, las 11:59. Ok. Ya, creo que ya no hay más preguntas. En todo caso, pues muchas gracias por asistir. Voy a finalizar la reunión, voy a detener la grabación